2025 tenía la pinta para ser un gran año en WWE, sobre todo porque teníamos el gran tour de retiro de uno de los luchadores más importantes en la historia de la compañía. ¿Y qué hizo WWE? Fue una completa decepción. Algo que causó mucha molestia en muchas personas, incluyéndome. Pero, ¿por qué fue así? Pongámonos un poco en contexto. En 2024, la WWE vivió un buen momento después de un rato. Volvían a tener sold out en la mayoría de las arenas a las que iban. Venían de realizar uno de los WrestleMania más exitosos de su historia. La cantidad de fans volvió a incrementar llegando al punto de casi volver a ser mainstream. Firmaron un acuerdo millonario con Netflix para pasar su programación y como cereza del pastel, tendrán uno de los actos más grandes y difíciles de repetir en su historia, el Tour de Retiro de John Cena, siendo el atractivo principal para el 2025 en la WWE y en el wrestling en general. Me atrevería a decir que en el mundo mainstream también. Triple H y compañía tenían una misión muy complicada, darle la despedida que se merecía a la mayor estrella en la empresa en los últimos 20 años. Y teniendo en cuenta el antecedente de que hubo grandes luchadores que no tuvieron la despedida que merecían por diferentes motivos, esta era la oportunidad de hacerlo. Y no había excusas para que fracasaran en ello. El camino estaba prácticamente trazado. Solo había que darle la dirección correcta y afinar algunos detalles. Pero, ¿qué fue lo que falló? Spoiler, fallaron completamente en todo. Fallido Turn Heel. Yo creo que nadie pensó que esto iba a pasar. Por lo menos no en esta instancia de su carrera, donde prácticamente más del 80% de los aficionados ya quieren a Cena. Después de perder el Rumble con Jey Uso, nos dejaba ver que quizás ese era el camino y la historia que querían contar hacia WrestleMania. Pero algo no se sentía bien. Se sentía todo hecho muy rápido, y se sentía así porque lo fue. En la serie que sacó Netflix, nos pudimos enterar que en realidad no era algo que estuviera planeado, fue algo que se hizo en el camino a Mania, una decisión bastante arriesgada, teniendo en cuenta muchos factores, pero si se llegaba a ejecutar perfectamente, podría haber sido uno de los mejores relatos que se han contado en este negocio. Y no voy a negar al inicio que no había sido algo bueno, algo llamativo. Era un fenómeno muy grande. Había generado un interés legítimo en muchas personas. Era un momento que había roto el internet porque no había sido filtrado. En un mundo lleno de noticias, habían logrado algo que parece raro en estos días: mantener guardado un secreto hasta el día del evento. Lamentablemente, con el tiempo, sería una decisión polémica y de la cual se arrepentirían en un futuro. Rivalidades muy insípidas. Cena había ganado el derecho a ser el retador número 1 por el WWE Championship en Elimination Chamber, y después de ganar el combate, tendríamos el segmento que lo cambió todo. Cena por fin hacía su cambio al lado oscuro, vendiéndose a The Rock, y acompañados por una figura muy mediática como Travis Scott. Parecía que todo estaba encaminado a ser algo épico, pero no fue así. Desde sus primeros segmentos como villano, nos dimos cuenta que quizás no era lo que esperábamos. Su motivación, fácil: arruinar el wrestling y no darnos nada de lo que los aficionados queríamos. Durante todo el camino a WrestleMania se sintió que nunca terminó de despegar. Promos en las que se sentía que hacía algo falta, juntada a la gran desaparición completa de La Roca y Travis, parecían que eran señales de que esto no iba a resultar bien. Y en el evento, tuvimos una de las peores actuaciones de Cena en el año. La repentina reaparición de Travis, la ausencia de Dwayne y el pésimo final al combate nos dieron como resultado uno de los peores main event del evento magno de WWE, junto a la coronación número 17 de John Cena, rompiendo el récord de Ric Flair. Un momento que será recordado por muchas razones, pero no por las que la compañía o la fanaticada quisieran. Uno pensaría, quizás por la sorpresiva y apresurada decisión de hacer a John Cena un villano, estuviera previsto un resultado similar a lo que vimos en WrestleMania, y que después de ello vendría algo mejor. Vaya, tuvieron tiempo para pensar qué era lo siguiente en este tour de despedida, pero al parecer no fue así, porque vimos uno de los peores wrong heel en la historia de WWE. Lucha tras lucha, era la misma fórmula que se usó para WrestleMania, pero peor aún, porque las rivalidades eran casi hechas 1 o 2 semanas antes de que sucediera el evento. Tuvimos luchas que la mayoría quería ver en este tour: en Backlash en contra de Randy Orton, en Night of Champions contra CM Punk y en Crown Jewel contra AJ Styles. ¿Y qué hay del otro lado de la moneda? Eso me lleva al siguiente punto: luchas que no necesitábamos ver. Haciendo un repaso de las apariciones que tuvo John Cena durante todo el año, tenemos en total 18 luchas, lo que es equivalente a la mitad de las 36 apariciones que tuvo durante el año. No digo que luchara las 36, pero creo que muchas luchas y apariciones no sirvieron de nada al final. Sin contar las primeras 4 luchas que tuvo, las demás nos hace pensar que quizás no fueron las mejores elecciones. Tenemos en el registro que John Cena enfrentó a R-Truth un total de 2 veces.
Logan Paul estuvo involucrado con John Cena en 3 luchas, un mano a mano y 2 en equipo. Si bien el mano a mano no estuvo mal, consideró que no era algo que la mayoría quería ver. Jey Uso, en una lucha de parejas intrascendente. Ojo, y eso que no le estoy contando el Royal Rumble ni a Jey ni a Logan. Brock Lesnar, una vez, probablemente la peor lucha de todas. Dominic Mysterio, 3 veces. Miren, puedo entender por qué hubo una lucha entre ellos, pero ¿2 más? Sí, ya sé que una fue una lucha de equipos, pero, en mi punto de vista, no era necesario enfrentarlos de nueva cuenta. Había dicho que solo luchó un total de 18 veces, y las luchas que menciono son 9, o sea, la mitad del tour fueron luchas que no queríamos ver o que no era lo que esperábamos ver en la despedida de John Cena. Y no es que digas que las otras 9 luchas hayan sido espectaculares, en realidad 4 luchas solo son buenas. Las demás son entre decentes y malas, sumado a las otras 9 luchas mencionadas, tenemos como resultado combates mediocres. Inconsistencias. Lo peor que le pudo pasar a este tour de despedida es que fue muy irregular en todos los aspectos, y esto se debe a culpa de TKO. Recientemente, en una entrevista con Tom Rinaldi, John Cena declaró que quería hacer 200 fechas para el tour completo, pero WWE le dijo que solo eran necesarias 36. ¿Y esto cómo afecta el último año de Cena? Pues muy fácil, 36 fechas en 365 días deja muchos momentos del calendario sin apariciones, y teniendo que ser rellenadas con lo que el otro luchador en cuestión pueda hacer. Recordemos que, como dije anteriormente, de las 36 fechas, solo 18 fueron luchas, prácticamente una por pay-per-view, dejando solo 7 luchas para otros eventos, las cuales se repartieron entre 2 Saturday Night's Main Event, 2 Show de Raw y 3 de SmackDown. Esto causó que fuera más complicado hacer historias mejor construidas, teniendo muchos huecos e inconsistencias. La única que tuvo un armado largo fue la rivalidad contra Cody, y aún así tuvo muchos errores. La primera vez, siendo un villano, hubo muchas cosas simples. Cena se convirtió en un heel genérico, y bueno, la gran falta de The Rock en este camino a WrestleMania se sintieron demasiado. La gota que derramó el vaso fue ver su tan ridículo y sin sentido cambio a face. Después de una firma de contrato normal, una más del montón, a su siguiente aparición, Cena argumentó que Cody tenía razón y que debería ser quien siempre había sido prácticamente toda su carrera, un ejemplo para los niños, una buena persona, mandando al diablo a la roca en el proceso. Tomaron una cerveza y fue todo. Esto nos deja ver que todo su heel run fue una improvisación y que nunca tuvieron ni una idea de cómo manejar esta faceta. Quizás por algo John quería 200 fechas. Obviamente no iba a luchar en las 200 apariciones, pero hubiera ayudado a desarrollar todo mejor y también a tener otro tipo de oponentes. Un final lamentable. Lo que más me duele de este tour es ver cómo acaba. Todos sabíamos que cuando fuera el 13 de diciembre de 2025, veríamos por una última vez al Cena con el que todos crecimos. Los shorts, las playeras de colores, la entrada, todo. Y para esa fecha, Cena ocupaba un gran oponente a su altura. Alguien que se mereciera enfrentarlo, ya sea por primera o incluso una última vez. Por eso se realizó el The Last Time Is Now Tournament, donde se buscaría al último oponente de John Cena. Miren, yo no soy de aquellos que estuvieron en contra de quién fue el último rival de Cena, porque querían ver a un Orton, un Styles o incluso a los que pelean Edge. Si bien quizás alguna de estas luchas, menos la de Edge porque no es parte de WWE, hubiera sido una buena opción por el factor nostalgia y cosas así. Pero hay que ver la realidad, en cuestión in-ring performance, quizás no sería lo que uno esperaba. Es por eso que la decisión de que su último rival sea Gunther a mí no me pareció mal, enfrentar al talento nuevo, un gran luchador, y con las opciones que se tenían en mano, pues era la mejor. El problema viene cuando uno ve que John Cena prácticamente no tendría ni un careo ni nada parecido con él. La lucha careció de esa aura de lucha de despedida, de saber que era la última en toda su carrera por la nula construcción que se tuvo. Sí, no voy a negar, había hype que se creaba por WWE y por los fanáticos en redes, pero aún así la falta de interacción entre estos dos hizo que se sintiera muy tranquila, como si fuera una lucha más del tour. Y bueno, hablando de la lucha, pues fue mejor de lo que esperaba y de lo mejor de su gira de despedida, y el resultado no me pareció malo, fue la decisión correcta, decisión que se ve que es 100% de Cena. Mucha gente se molestó porque John Cena se rindió y entiendo su molestia, pero yo no lo veo tan mal. Si lo vemos de un aspecto de storytelling, Cena no se rindió solo porque sí, él podría seguir peleando hasta que ya no pudiera, pero se dio cuenta que ya no había nada más que hacer en su carrera. Estaba feliz de ver que los nuevos talentos estaban como un sueño que él tenía, dejar la empresa mejor de lo que la encontró. Soltó una sonrisa a la cámara, dándonos a entender que parte del camino es el final y se rindió. El silencio fue brutal. Los abucheos a Gunther era justo lo que buscaba John,
posicionar a Gunther como la máxima amenaza en la empresa y dejarlo con mucho hit de cara al futuro. Quizás el único problema es que la empresa no sepa manejarlo con la directiva actual, comandada por Hunter y los demás en el aspecto creativo. Pero ese es tema para otra ocasión. Lo que sí quiero destacar es la pésima conducta de Hunter durante el post-show, quien tuvo el descaro de actuar como si todo esto fuera 100% bueno, que él es un genio adelantado a su época, y fingir que los aficionados estaban mal en abuchar su pésimo trabajo. Al final, ese fue el destino que tuvo Cena. Pero, ¿era lo correcto? Repasando todo lo anterior, mi respuesta sería no, un rotundo no. Y es simple, porque se ve que no planearon nada de este gran adiós. Prefirieron muchas veces el dinero en lugar de lo que la fanaticada quería o lo que la historia demandaba. Decisión mala, tras decisión mala, tras decisión mala, hicieron que al final nos quedáramos con un sabor amargo. Porque tenían las herramientas para hacer algo único, algo más memorable, con mejor calidad. Lamentablemente, se empeñaron más en otros aspectos y terminaron arruinando lo que probablemente sea el retiro más importante en la historia de esta compañía.